En este momento estaré haciendo ya la grabación correspondiente a lo que es esta sesión. El día de hoy, bueno, pues vamos a dar continuidad a las actividades que tenemos programadas dentro de la asignatura de planificación contemporánea que se imparte evidentemente a los alumnos de quinto semestre. Y en esta ocasión vamos a tener la participación del profesor Kep Hernández, quien amablemente nos va a estar acompañando y quien va a estar hablando sobre lo que es un modelo de planificación, él le llama inductiva y estrategias dinámicas. Es un modelo, entiendo, que él ha estado desarrollando, que ha estado aplicando precisamente con deportistas de básquetbol. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de conocerlo de viva voz, este modelo. Y al final, si quieren, pues vamos a abrir, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo que todos mantengan sus micrófonos silenciados para poder disfrutar y no interrumpir más la presentación del profesor Pedro. Entonces, sin más preámbulo, estimado que, pues adelante, ya puedes compartir pantalla y ya el micrófono está activado. Muy bien, perfecto. No, pues muchísimas gracias, Pedro, Oscar, por la invitación. Es para mí todo un gusto el estar aquí y el platicar esto, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. De hecho, pues fue esa mi petición, el hecho de poder expresar esta idea que he estado desarrollando y que afortunadamente ya para el día de, más bien para el mes de enero, vamos a estarlo publicando en una editorial de España. Es MS Sports. En primera instancia no se va a publicar este libro en México, sino solamente se va a distribuir en España. Y posteriormente, ya en unos 6 meses, cuando salga el ebook, va a poderse también comprar o adquirir aquí en México. Y la cuestión es algo que me ha estado pues trabajando mucho la cabeza con la formación que he tenido, con las experiencias, la forma en la que uno enfoca la planificación, y hacia allá va mi crítica, en cómo nosotros la abordamos. Y es aquí el hecho de poder entonces establecer esta perspectiva de lo que le llamo la planificación inductiva y las estrategias dinámicas, que sí van a hacer una crítica al empleo de un macrociclo en una primera instancia para poder desarrollar un plan de trabajo. Y pues bueno, vamos a ver el porqué de esta situación, el porqué de este cuestionamiento, en el cual pues yo trato de darle una justificación. Y esto es visto desde la perspectiva en la que analizamos la naturaleza de lo que nosotros queremos planificar. Más que un modelo, porque no critico ningún modelo como tal, estará en su empleo el manejar un modelo tradicional, una ATR, una planificación invertida, una bifásica. Realmente no va hacia allá lo que yo pretendo cuestionar, sino el enfoque en el cual se está abordando. Y tenemos dos cuestiones, la naturaleza del deporte y del mismo ser humano, que cuando hablamos en perspectivas de los sistemas, pues son sistemas abiertos, y esto le da una característica que es que tiene un alto grado de incertidumbre, que no puede ser pronosticable. Y nosotros queremos meterlos en un plan bueno, precisamente en un plan, en una planificación, en una estructura que está previamente establecida, que va a tener sus puntos y coma en cada periodo, como si nosotros pretendiéramos que al hacer esto, ya por hacerlo, por diseñarlo, fuera un hecho de que se vaya a cumplir. Cuando el deporte, volvemos a lo mismo, tiene esta característica de alto nivel de incertidumbre, al igual que los seres humanos. No los hace que nosotros podamos estar estableciendo un pronóstico de a dónde van a llegar cuando todos los días cambian, cuando son altamente sensibles a las condiciones iniciales, que son conceptos que tienen que ver con la teoría del caos. Cuando tienen estas características, pues lo hace todavía más complicado el nosotros pensar que el día de mañana podemos saber qué es lo que va a suceder. Precisamente en esos conceptos se maneja lo que es el efecto mariposa y parte de la teoría del caos.
el clima es tan complicado el poderlo pronosticar porque una pequeña variable que no sea cuantificada puede hacer que de un día soleado se haga un día con lluvia. Y sucede exactamente lo mismo cuando pensamos en el deporte, cuando pensamos en un deportista. Una variable que no contemplamos nos da cambios totalmente extraordinarios y que no teníamos pensado. El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede generar un tornado en Nueva York. Es esos pequeños movimientos, esos pequeños cambios que se van generando en nuestro entorno que pueden generar una avalancha, pero tampoco es una regla. O sea, puede sí o puede no ser. Y es ahí donde está lo complicado de querer generar un sistema de planificación que va a dar un mapa general de qué es lo que pretendemos hacer en el largo plazo, cuando esas estructuras siempre están cambiando, siempre se están modificando. Para entender este punto, me enfoqué mucho en lo que es la teoría general de los sistemas que maneja Ludwig von Bertalanffy, que fue un biólogo que entre los 40, 50 se empezó a desarrollar esta teoría en la que trataba de unificar las ciencias sociales, las ciencias biológicas y encontrar principios comunes que les pudieran dar una explicación. Pero dentro de todo esto, habla de la clasificación o de cómo pueden entenderse los sistemas, hablando de que tenemos sistemas que son cerrados y sistemas que son abiertos. Y eso lo vamos a encontrar en nuestro entorno. Vamos a aprender a identificarlos y a diferenciar cómo cada uno va a ser cerrado y uno va a ser abierto. Explicando que los cerrados son aquellos en que en su estructura no va a entrar ni va a salir información. Va a encontrarse en ese núcleo que va a permitir que todo sea controlado. En los sistemas abiertos no tiene esta característica. Entra la información, eh, el mismo sistema puede modificar el medio y esto lo hace que esté en constante movimiento. Cuando hablamos de los sistemas cerrados, principalmente tienen una característica que es entropía, la cual es una unidad de medida que sirve para medir la cantidad de desorden que se encuentra en un sistema. En la medida en la que la entropía se incrementa, el desorden también se incrementa. Entre más desorden exista, el sistema va a tender a desaparecer. Entonces, un sistema cerrado no tiene esa posibilidad de intercambio de información. Los sistemas abiertos tienen entropía, pero también tienen egentropía. Hay un desorden, pero hay esta posibilidad de que ese desorden se pueda volver a organizar, que de desorden nos vayamos a orden y esto se vaya haciendo cíclico. Y también tenemos aquí a alguien que nos expresa mucho esto, que es Edgar Morin, que nos habla sobre los principios de la complejidad y de la recursividad, de cómo se van a generar ciclos que son continuos, ciclos que van manteniendo la existencia de uno porque está el otro. Y en un sistema abierto puede mantenerse, puede existir, porque hay orden y desorden, entropía y negentropía. No es solamente una, están las dos las que permiten que esté constantemente renovándose. Entonces, cuando esto lo vamos aterrizando, ¿a qué nos referimos con esto de sistemas? ¿Dónde lo ejemplificamos? Podríamos pensar que simplemente los seres vivos son sistemas abiertos, porque ellos influyen en el medio y el medio influye en ellos. Está con esta posibilidad de intercambio de información, de energía, que lo hace que se mantenga vivo. Y con los sistemas cerrados no tenemos esto. Cuando tenemos una silla, cuando tenemos un pedazo de madera que es cortado, no tiene esta posibilidad de reorganizarse, de repararse. Y los seres humanos sí lo tienen. Sin embargo, no somos los únicos que podemos ser clasificados como sistemas abiertos. También tenemos otro tipo de estructuras que pueden ser identificadas como tal. Y en ese sentido puede ser Facebook, las redes sociales, tienen esa característica. Facebook influye en el medio y el medio influye en él. Estamos en este proceso de intercambio de información que le va ayudando a que se autorregule, que es uno de los elementos importantes de los sistemas abiertos, que se van a autorregular. Esa posibilidad de utilizar la información, codificarla y utilizar la que mejor les convenga para su funcionamiento. El clima es otro elemento que es catalogado como un sistema abierto, la economía, y si lo pensamos, pues también el deporte. El deporte no es un sistema cerrado.
el deporte constantemente tiene que estar modificándose por las características de la sociedad, del medio, de los aspectos económicos, políticos, tiene que estarse regulando. E incluso si ustedes se pueden a pensar, deportes que tienen y que se manejan como una estructura cerrada, al paso del tiempo caen en la obsolescencia. ¿Qué tuvo que pasar con el fútbol? Tuvo que entrar el VAR porque el nivel de exigencia, el nivel de competitividad, diferentes políticas y situaciones estaban obligando a que se actualizara, y era de los deportes que más renuentes estaban a que se pudieran hacer modificaciones en su reglamento. A final de cuentas se tuvo que hacer, porque si no lo hacían, se veía que iba a llegar a un punto en el que este iba a quedar rezagado. Otros deportes no han hecho eso y es lo que les ha permitido avanzar. La modificación constante de sus reglas, del espectáculo, de la preparación, son todas estas características de las que nos están hablando, que es un sistema que es abierto. El deporte es así, el entrenamiento es así. Cuando pensamos entonces en esto, regresamos a esta primera imagen. Si el deporte tiene esas características de alto cambio, ¿por qué quererlo manejar desde un enfoque que es para un sistema cerrado, para algo que es totalmente pronosticable, que no tiene cambios, que no se modifica? Desde esa perspectiva de los sistemas dinámicos, de la teoría de los sistemas, no son compatibles. La planificación o la estructura de una planificación es lineal. En los deportes y en el ser humano es un sistema abierto. Entonces tenemos esta imagen central en la que no tiene mucho sentido. E incluso la perspectiva hoy, no solamente en la planificación, sino en el entrenamiento, va muy orientada hacia la teoría del caos, hacia la teoría de los sistemas dinámicos, hacia esa posibilidad de que la persona tenga la adaptabilidad a través de todo lo que se encuentra a su alrededor, de que se pueda autorregular y entender que no nos encontramos como esa teoría mecanicista en la que solamente se vierte la información y la persona la va a ejecutar porque sí, va a haber un montón de variables y de cambios que se van a estar dando en el momento y que no nos permiten que lo podamos controlar como pretendemos que se cree que se puede controlar. No es así de fácil, necesitamos más sensibilidad en ese sentido, y es por esto que pienso en esta perspectiva, en ese cambio de enfoque, pensando solamente desde lo que es un sistema abierto. Y el deporte es un sistema abierto, los deportistas son seres abiertos y todo lo que está a su alrededor se encuentra en eso. Entonces lo hace todavía un efecto exponencial. A eso más, cuando hablamos de sistema, creo que también sería pertinente identificar qué es un sistema. Cuando hablamos de un sistema, son una serie de elementos o de componentes que se encuentran buscando conseguir un objetivo. Y a esto, en esos principios se le llama equifinalidad. Es decir, que tenemos tres o cuatro componentes de un sistema que, aunque hagan cosas distintas, van hacia un mismo fin. Lo vemos en el ser humano, tenemos un sistema endocrino, respiratorio, tenemos un sistema neuromuscular. Todos funcionan diferente, pero a final de cuentas, la finalidad de todos es la perseverancia del ser humano, que se mantenga con vitalidad. Y aunque tengan diferentes funciones, buscan lo mismo. Y en un sistema vamos a tener eso, vamos a tener diferentes componentes que están buscando el conseguir un propósito, un objetivo, el llegar hacia algún punto. Pero en un sistema vamos a tener elementos o sistemas que van a ser complejos y algunos más complejos que otros. Pero ¿qué hace? Y aquí vamos a esa pregunta, ¿qué hace complejo a un sistema? Aquí si alguno de ustedes me pudiera decir, ¿cuál de las dos imágenes consideran que sería más complejo? ¿Cuál sistema sería más complejo y por qué? Quien sea, ¿eh? Pero sí me gustaría que fueran vertiendo Yo, ideas. yo Sí. creo que ambos sistemas tienen su nivel de complejidad, pero lo que los va a hacer más complejos es la cuestión de cómo están organizados y la jerarquía, ¿no? Bueno, esa parte del rol que tienen en cuestión. De los roles. ¿Ok? ¿Alguien más que me pueda dar una idea en cuál consideran de estos dos sistemas que están como ejemplos, entendiendo todos los puntos negros como los componentes?
que conforman un sistema, ¿cuál sería más complejo? Buenos días, pues yo considero que es el de la derecha, que es cuando están todos juntos. Considero para mí que ese es más complejo por lo mismo, de que están juntos y de repente no se puede distinguir bien dónde empieza uno y termina otro. Ok. Bien. Profesor, Sí. yo opino que es el contrario. El más complejo es el del lado izquierdo, en donde están separados, porque no hay como una unión entre ellos, entonces como para llegar a un mismo fin va a ser más complicado que estén separados a que en en la otra imagen, pues sí hay como esa interacción que puede llegar a un fin más fácilmente. Ok. Bien, muchas gracias ahí por esas ideas. Fíjense, y aquí viene también con rupturas de algunos conceptos que a veces manejamos de manera ordinaria y que están mal empleadas. Por un lado, cuando hablamos de caos, pensamos que es desorden, y eso no es cierto. Caos no necesariamente es desorden, pero es un orden que no puede ser pronosticable. Aunque sepamos dónde inicia, es muy difícil conocer su final. Y esto nos rompe con el principio del determinismo y del determinismo que se maneja en la ciencia clásica, en el positivismo. Y es que eso lo trasladamos al deporte. Queremos ver al deporte como si fuera esa parte determinista, como si fuera positivista, como si nosotros pudiéramos saber exactamente todo lo que es lo que va a suceder. Y no es así. Cuando pensamos en el caos, pensamos que sí existe un orden, pero como es altamente sensible a las condiciones iniciales, va a ser muy difícil el poder establecer un pronóstico hacia dónde va a llegar. Podemos saber comportamientos, pero con exactitud nunca. Y por el otro lado, cuando hablamos de complejo, a veces decimos que complejo es difícil, cuando son cosas distintas, perdón. La complejidad tiene que ver por la forma en la que están interactuando los componentes de un sistema. Como vemos en la parte izquierda, aunque existen muchos componentes, nunca están en contacto. En el de la derecha sí lo están. Y por lo tanto, aunque movamos uno solamente de estos componentes, va a movernos a toda la estructura. E incluso, si podemos ver sus componentes, están en contacto con el exterior. Y entonces un pequeño cambio del exterior no mueve a uno, los mueve a todos. En el de la izquierda, por mucho que hagamos una modificación, solamente estamos moviendo uno. Y su modificación no está generando una reacción en cadena que puede provocar diferentes cambios. Y eso sucede muchísimo. Bueno, eso sucede en los seres humanos, que somos sistemas abiertos, pero también complejos, que no nos permite tener una garantía, que aunque tengamos métodos, que son métodos que han sido diseñados bajo este método científico, en espacios que son herméticos, que son cerrados, en el que quitamos muchas variables para que se pueda conocer el resultado, pues no sucede esto en la realidad. Ustedes pueden tener un método que les garantiza que van a conseguir la hipertrofia y de pronto se lo ponen a una persona y no la consigue. ¿Pero por qué no la consiguió? Pues porque no nada más estaba ese componente que tenía que ver a lo mejor con un estímulo de carga, de intensidad, de volumen o de descanso. Tenemos otros factores como puede ser la alimentación, como puede ser el sueño, como puede ser el nivel de estrés que tenga el sujeto. Cada uno de esos son componentes distintos y que al ser tocado, les digo, nos va a generar reacciones que no sabemos por dónde pueden desembocar. Al no contemplar uno de estos elementos, nos hace todavía más complejo el poder llegar a un resultado que nosotros podamos saber que va a ser garantizado. No lo va a ser. Y es por eso que hablamos que en el deporte no va a haber nunca una garantía de un resultado. Por más que tengas Buenos el mejor días. atleta, perdón. El profesor Juan Carlos Osorio, él utiliza este tipo de teorías y Juan él Carlos. explicaba en uno de sus textos Sí. que analizaras una imagen, estaba la imagen de una mariposa y estaba completa. Entonces, en otra imagen, él te decía que si la mariposa seguía siendo la misma y en la otra imagen quitaban la parte de un ojo y decía que si esa imagen o ese sistema iba a ser igual de eficiente que el otro. Y él decía que no debemos de fijarnos en cuestión de cómo se ven las cosas, sino de que si nosotros llegamos a quitar una parte fundamental de ese sistema ya no va a cumplir ¿cómo se llama? Esa función. Por menor que sea, todas esas funciones son tan importantes que ayudan a conseguir un fin.
Así es. Sí, exactamente. Tiene que ver con esos conceptos en cómo cada uno de esos elementos le da su naturaleza al sistema y cuando le quitamos uno, está perdiendo muchas de sus propiedades y ya no va a ser lo mismo. Entonces ya no podemos pensar que se va a conseguir el mismo resultado. Regresando a esta parte de la complejidad, como les comentaba, pues por eso nos permite garantizar un resultado y vemos Juegos Olímpicos, atletas que están rankeados en el número 1, número 2, medalla segura y de pronto resulta que no quedaron en los 5 primeros lugares y otros que estaban en el 8 terminan con medalla. Es esa característica de la complejidad y de los sistemas que son abiertos, que son complejos y que nos da este principio de caos, de sensibilidad a las condiciones iniciales, que, no son, que son muy sensibles y que un pequeño cambio, una modificación de algo puede generar grandes cambios. El grito de alguna persona en las gradas, que fuera su padre, que a lo mejor no lo había visto en 15 años y lo va a apoyar, puede generar ahí una reacción psicológica que va a ir hacia al sistema endocrino y que posteriormente va a repercutir en el sistema neuromuscular. No sabemos cuántas cosas pueden repercutir en ese sentido. Y ese concepto del que estabas comentando, cuando hablamos de complejidad, tenemos un principio que se llama morfogénesis, que nos da lugar a lo que son las emergencias. Cuando hablamos de las morfogénesis, hablamos de las propiedades que tiene un sistema, pero en su conjunto. Es uno de los problemas, o incluso pudiera ser uno de los errores cuando nosotros queremos investigar al deporte. Lo separamos de todo su contexto y luego lo queremos estudiar y sacar un resultado, una conclusión de algo que ya no es lo que queremos estudiar. Sabemos lo difícil que es poderlo llevar a cabo un estudio en el deporte por el contexto y las variables y la variabilidad que se encuentra en el entorno. Pero cuando nosotros lo llevamos a un laboratorio, le estamos quitando esa morfogénesis, sus propiedades que solamente en el conjunto las tienen. Cuando les quitamos y las manejamos por separado, ya no va a ser lo mismo. Explicándolo de otra forma, pues si nosotros estamos viendo cómo está avanzando el agua en el caudal en un río, y nosotros queremos saber hacia dónde va a seguir, no podemos quitar esa agua y analizarla por separado, quitar las piedras y verlas por separado. Se tiene que revisar todo el conjunto. Cuando lo analizamos por partes, y es otro enfoque que también entra en crítica cuando se manejan los sistemas dinámicos, al manejar el deporte, es que cuando tú haces este principio de fraccionar las técnicas, le estás quitando su morfogénesis de lo que es la naturaleza para que lo pueda aprender en su conjunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que separamos porque nos va a dar un resultado de algo que ya no es lo que nosotros queríamos estudiar. Ya no es su naturaleza realmente la que estamos manejando. De esas morfogénesis nos surgen entonces las emergencias, que son conceptos que se pueden manejar casi como sinónimos. Al hablar de una morfogénesis, son de las propiedades y de los resultantes que van a salir de la conjunción y de los elementos que están presentes en el sistema y que nos van a dar ciertas características que si las separamos, pierden su razón de ser. Y en esta parte, también cuando estudiamos a los sistemas, algo que a lo mejor pudiera parecer que sí está pronunciado, pero que no se marca con el suficiente énfasis al hablar de una planificación, es contemplar estos elementos de los sistemas. Cuando nosotros queremos gobernarlos, cuando queremos llegar a tener un control sobre ellos, tenemos que conocer los efectos laterales, los comportamientos contraintuitivos y las resistencias al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción que nosotros efectuemos sobre un sistema en el que pretendemos controlar, tenemos que saber qué situaciones se pueden derivar de esto a partir del primer estímulo que nosotros estamos generando. Y vamos a poner algunos ejemplos, como los efectos laterales. Cuando se empezó a desarrollar el baloncesto, pues el juego se empezó a practicar con hombres, se llevó posteriormente hacia una escuela de mujeres y las chicas empezaron a ser más agresivas que los hombres. Esto dio como origen a que se empezaran a establecer más reglas. O sea, fue un efecto que no se tenía pronosticado a partir del primer estímulo de qué es lo que de lo que iba a pasar.
es decir, una práctica deportiva para generar inclusión y que también terminó generando algunos comportamientos que no estaban en ese momento contemplados. Un efecto lateral es que se tuvieron que generar más reglas para poder tener un juego que fuera más civilizado. Comportamientos contraintuitivos, esto también lo platico un poco en el libro, pues cuando se empezó la prohibición del alcohol, o cada vez que alguien quiere prohibir algo, contraintuitivo que va hacia lo contrario. Y entonces ponemos una acción para evitar que se genere algún tipo de comportamiento y resulta totalmente lo contrario, cuando se empezaron a generar estos espacios clandestinos para que las personas empezaran a tomar. Y sucede lo mismo ahora con la drogadicción, ¿no? Prohíbes algo y pareciera que a eso le va a llamar más la atención a la gente. Y nosotros cuando empleamos un sistema, más bien cuando nos metemos en un sistema, como puede ser el deporte, en el entrenamiento, cuando manejamos un método, ese método va a ir hacia alguien, hacia un ser humano, que es un sistema abierto. Y debemos de pensar en qué efectos laterales puede dar el método que estamos empleando o los comportamientos contraintuitivos, los contrarios a lo que nosotros pensábamos. A lo mejor ponemos muchas reglas de disciplina porque queremos que tengamos un equipo que sea totalmente, pues, evocado a realizar sus responsabilidades, y el poner reglas tan severas, el poner tanta disciplina, podría repercutir en un comportamiento contraintuitivo en el que tengas una excesiva rebeldía por parte de cada uno de los deportistas y te terminen generando ahí una rebelión. Es parte de ir entendiendo que cuando vamos nosotros a buscar emplear algún tipo de estrategia sobre un sistema, ¿qué es lo que puede pasar más allá de lo que nosotros tenemos pronosticado? Va a haber efectos laterales, va a haber comportamientos contractivos y también puede haber resistencias al sistema en las que, pues, ese mismo estímulo que queremos poner, los componentes que forman parte de él se van a resistir a que esto pueda generarse. Hablando nuevamente con el principio, bueno, con el efecto de la hipertrofia, utilizando algún método, pues pueden existir estas resistencias al sistema, que no se está produciendo ese cambio que nosotros estamos esperando. ¿Por qué no se está generando? Es ahí donde tenemos que hacer el análisis. Pero antes de poner el método, debemos de pensar que es probable que eso pueda suceder y hacia qué camino nos puede llevar eso. Si no lo pensamos, estamos cayendo en esa ingenuidad de creer que los seres humanos son cerrados, son sistemas cerrados y es muy fácil controlarlos. Y no es así, por todas las características que los envuelven. Entonces tenemos al deporte, que va a tener un alto grado de incertidumbre como uno de sus principales estandartes, y que al ser este grado de incertidumbre va a estar marcado por una serie de variables que van a ser el entrenador, el deportista, la familia, la competición, el entorno, entre otros aspectos sociopolíticos, socioeconómicos, culturales. Todo eso va a generar que el deporte tenga una incertidumbre al estímulo. Ese es el término que yo acuñaría al hablar de una emergencia partiente del sistema, de su morfogénesis, de sus particularidades, la emergencia que nos va a dar una incertidumbre al estímulo. No importa que existan métodos que están comprobados científicamente, no importa que podamos tener esa, entre comillas, garantía, hay una incertidumbre al estímulo que se genera en el deporte. ¿Y por qué? Por el número de interacciones que se encuentran en el deporte. El deportista, al ser tocado por un método, no solamente es el método y el deportista, es el método y el entrenador, el método y el entorno, el método y la familia, el método y todas las variables que están a su alrededor, que como lo marcábamos en la gráfica de un sistema complejo, uno de esos componentes que se mueva va a generarnos que no podamos conocer ese pronóstico, que se rompa el determinismo, que entonces ahora tengamos aleatoriedad. Y pues pensando en ese punto, regresamos a por qué establecer un macrociclo desde un inicio cuando todo puede romperse en 2 semanas. Y entonces ese tiempo que empleamos con esas sesiones, con esos microciclos, mesociclos establecidos con mucha coherencia, con mucha lógica, se va a tener que modificar. Siempre se va a tener que modificar. Y si pensamos de un macrociclo inicial a cómo terminó realmente, cuál fue la realidad, no creo que exista un macrociclo que se haya llevado al pie de la letra. Cuando vemos también los sistemas vistos en un análisis de bucle causal,
Hablamos de algunos principios que se van a ir manejando. Este es un esquema que yo desarrollé en el que hablo de cómo las relaciones que se van generando entre diferentes componentes al hablar de la planificación nos pueden generar efectos exponenciales, que son estos signos positivos que son de alta inestabilidad. Los signos negativos tienden a la estabilidad, a darle estabilidad a un sistema, a regularlo, pero los positivos tienden a inestabilizarlo, y al tener estos signos positivos en las variables, en algunos de los componentes que encontramos en un sistema, pues va a ser más difícil que nosotros podamos generar alguna planificación. Por un lado tenemos estímulos de los componentes de la preparación deportiva, que estos van a permitir una reorganización del organismo. Reorganización del organismo quiere decir que nuestro sistema biológico va a reorganizarse por medio de los estímulos que nosotros le estamos presentando. Y entonces tenemos este principio de supercompensación, ¿no? En el que ese estímulo va a generar rupturas, va a romper la homeostasis, pero esa ruptura de la homeostasis va nuevamente a organizarse y nos va a alcanzar nuevos estados de orden. Y esto es a través de los estímulos. Y esta es una reacción positiva, este es una correlación o un enlace que va a ser con una carga positiva, porque en la medida en la que tengamos más estímulos, podemos tener esta posibilidad de reorganización. Asimismo, esta reorganización va a incrementarse con la incertidumbre de respuesta al estímulo, porque no sabemos qué es lo que va a suceder con el estímulo que estamos presentando. Indudablemente, aunque tengamos un método, las variables que están alrededor de ese sistema abierto y del deporte, del ser humano y del deporte, van a hacer que no podamos tener una garantía. Otro efecto que también le va a dar un efecto positivo o que lo va a dar más inestabilidad son las diferencias biológicas y socioambientales que tenga el sujeto. El medio en el que se encuentra, en el que se está desenvolviendo esta persona, pues va a ser un fuerte factor. Su biología también va a ser un factor más. Las personas que puedan vivir en un clima cálido, en climas fríos, todo eso lo va a estar moviendo constantemente y va a ser todavía más difícil el que nosotros podamos saber qué es lo que va a suceder. Por eso se incrementa la incertidumbre al estímulo al tener esas diferencias biológicas. Y tenemos jóvenes que van a ser de diferentes regiones del país y que al darles el mismo estímulo no tenemos la garantía de que va a ser lo mismo. Por eso que les estoy comentando. Y esto nos lleva también a que hay una adaptación del entrenamiento de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues las diferencias biológicas, la incertidumbre al estímulo, la reorganización del sistema de acuerdo a los estímulos que se le están presentando. Por otro lado, esta adaptación del entrenamiento va a hacer que la secuenciación de las estructuras intermedias de la planificación puedan tener un menor seguimiento. Entre más adaptaciones tengamos por esto que estamos hablando, es menos probable que nosotros podamos llevar una secuenciación y sea menos probable que podamos tener una ejecución de cargas programadas. Entonces, nos lleva a conflictos en el desarrollo de las mismas. Otros elementos que juegan un papel en contra para que nosotros podamos tener un pronóstico, pues son eventos inesperados como enfermedades, lesiones, problemas familiares, depresión. Todo eso va a influir en que haya una menor posibilidad de planificación de las estructuras intermedias del entrenamiento, como de las sesiones, de los microciclos, de los mesos y de los macros. Y bueno, y estos, sin la planificación, perdón, en la medida en la que se lleve a cabo una buena planificación, pues se pueden ejecutar las cargas programadas. Siempre que si tenemos una buena planificación, podemos tener una buena control de cómo se va a ejecutar, pero esta ejecución va a estar disminuida por los efectos de la adaptación que se va a dar en el entrenamiento por las circunstancias que tenemos en el entorno. Entonces tenemos un juego de situaciones estables y inestables que nos hacen este conflicto a la hora de no tanto utilizar un modelo, sino del enfoque, de la perspectiva en la que abordamos la planificación. Y por último, en esta parte, cuando hablamos y pensamos en, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer si tenemos que planificar? Si lo que nosotros queremos es que la persona pueda tener un cierto nivel de control, tenemos dos conceptos que también nos maneja Morín, en el que nos habla sobre lo que es programa y lo que es estrategia. Entendiendo un programa
como una serie de actividades que están preestablecidas, que están concatenadas, que son un mapa que ya tiene el camino totalmente establecido. Y cuando pensamos en eso, pues se acerca más al concepto de planificación y de un macrociclo. Ese es un programa de entrenamiento en el que tú ya confeccionaste cada una de tus acciones para que se puedan llevar a cabo al pie de la letra. Y cuando pensamos en pero este programa, pues también se va hacia lo que es la linealidad y hacia lo que es un sistema cerrado, porque no tiene esa información que le está entrando constantemente y que nos da modificaciones. La desventaja de un programa es que cuando nosotros tenemos algún cambio, pues el programa pierde su utilidad, porque tú ya tenías establecido qué es lo que iba a suceder en cada una de sus acciones. Incluso para mí, en experiencia, en el curso que tomé en Alemania, algo que vi mucho de los alemanes, tienen esta característica de tener todo bien establecido, tener programas en qué es cada una de las acciones que van a realizar. Pero cuando sucede algo inesperado, de verdad que entran en muchísimo conflicto, no saben improvisar. Como todo está previamente establecido, un programa, cuando se modifica algo, pierde su utilidad. Y esa es la parte en la que yo no le veo la funcionalidad a iniciar un sistema de planificación poniendo un macrociclo. Porque cuando cambia algo, ese macrociclo ya no sirvió. Ese macrociclo tenemos que modificarlo. Que es una guía, ok, pero esa guía se va a estar modificando tantas veces sea necesario y ya va a terminar de ser lo que nosotros teníamos esperado. Y más si tenemos esa sensibilidad a lo que nos está demostrando el atleta. Y por el otro lado, la estrategia son una serie de acciones que van al devenir de los días, que vamos utilizando con esa lectura de lo que tenemos enfrente y que la vamos a modificar acorde a las circunstancias. A ese término es en el que Morin habla de que es una estrategia. Las estrategias nos van a ayudar para que nosotros podamos ejercer acciones con ese entorno en el cual nos encontramos y con ese entorno que es cambiante. Por eso una estrategia va más a utilizarlo en lo que es la complejidad, a utilizarlo en los sistemas que son no lineales. Y viendo esta gráfica que también desarrollé, que es como, es un modelo en el cual también hago un cuestionamiento hacia lo que nosotros hacemos, porque a final de cuentas, cuando establecemos un macrociclo, cuando hacemos una planificación, todo parte de un diagnóstico. Y es parte de esta soberbia que llegamos a tener como seres humanos en creer que nuestros diagnósticos pueden ser certeros. ¿Y qué va a influir en que un diagnóstico no se pueda llevar a cabo? Pues tenemos por un lado al planificador que va a tener sus intereses personales, va a tener las experiencias previas y va a tener conocimientos. Todos estos se van a conjugar para que él tenga una capacidad de interpretación de la realidad. Como lo vemos en la gráfica, en realidad, por más que el sujeto tenga estos intereses, experiencias y conocimientos, su capacidad de interpretación, que tiene un rango en el cual puede observar lo que está a su alrededor, queda rebasado por la realidad. La realidad nunca va a poder ser interpretada en su totalidad o ser vista como una verdad absoluta porque es demasiada vasta por todos los componentes que la comprenden. Y aparte, no solamente es eso, la realidad también siempre se está moviendo, está cambiando constantemente. Y entonces el diagnóstico va a tener sesgos, siempre va a tener sesgos y no podemos olvidarnos de eso porque tenemos una realidad que nos rebasa y que es cambiante. Por lo tanto, tenemos una visión particular de la realidad, es decir, tenemos una subjetividad con respecto a lo que nosotros diagnosticamos, al atleta que nosotros creemos que tiene ciertas capacidades o que por aplicarle algún número de test o baterías ya creemos que tiene una capacidad para llegar a tal nivel o que le podemos emplear ciertos números de métodos y planes de entrenamiento. Todo eso es solamente lo que vimos una parte de su realidad, pero no es completa. Y eso lo debemos de aceptar. A final de cuentas, esta subjetividad y esta visión nos va a llevar a que nosotros generemos acciones que van a buscar intervenir en la realidad, en una realidad que fue sesgada. Y por lo tanto, esto nos va a llevar a que cuando nosotros realizamos las acciones en esa realidad,
tengamos que irlas modificando, que nos lleva a esto, ¿no? A generar una mutación de las acciones, porque si no las mutamos, va a ser más difícil que nosotros podamos llegar a nuestras intenciones. El sujeto tiene dos vertientes. Por un lado, genera acciones y por otro lado, esas acciones van para conseguir algo, que son las intenciones. Las intenciones de llegar a un fin. Si sus mutaciones las va adaptando lo más que pueda, podrá acercarse en lo más que se pueda a sus intenciones. Porque a final de cuentas, en esta subjetividad, en este cambio de la realidad, en esa interpretación, a lo mejor no le va a alcanzar lo suficiente el modificar sus acciones para que se aproxime a sus intenciones. Y es lo que vemos aquí. Por eso estas flechas terminan cambiando no llegan completamente a su objetivo. Porque podrá ser a veces que él utilice un método y lo modifique y tampoco comprende de manera, no embona de manera correcta con la realidad que él había observado y no llega a sus intenciones. Podrá tomar otras estrategias y tampoco llegan, o utiliza una que sí se aproxima, o poder tener la fortuna de que en ese momento sí encaja con la realidad que él había interpretado y pueda llegar a sus intenciones. Pero ese es el problema del diagnóstico. Cada vez que nosotros decidimos hacer un diagnóstico, vamos a tener esta volatilidad en la cual nuestras intenciones y nuestras acciones van a ir por rutas diferentes, simplemente porque la realidad nos va a estar rebasando. Y por eso mismo, volvemos a un cuestionamiento en el cual, en la medida en la que pase el tiempo, va a ser más difícil que esa línea se pueda mantener. Si yo hago un pronóstico de una realidad a 6 meses, es más difícil que le pueda atinar a que se haga un pronóstico que sea más corto, que tenga una temporalidad más pequeña y que podamos ir avanzando paso a paso. Entonces, en lugar de ir de lo global a lo particular, la perspectiva sería ir de lo particular a lo global. Y es aquí donde entro en esta línea, ¿no? En pensar hacia lo inductivo. Y aquí manejo dos ideas que vienen en el libro, que dice: si viéramos el razonamiento inductivo de manera gráfica, este se construiría de abajo hacia arriba, y es precisamente que hemos elegido este razonamiento porque sus inferencias no están garantizadas en un sistema formal. Esta es una de las ideas que me gustó mucho y por las cuales pienso que vienen de Bueno y Pérez, el decir por qué plantearlo como un sistema o como un enfoque, mejor dicho, perdón, que sea inductivo, una visión inductiva. Y la otra, según Cabañas y Castro, que dice que el proceso inductivo abarca desde el trabajo con casos particulares hasta la formulación de una conjetura para el caso general. Entonces vamos de estas sesiones, de estos microciclos y de estos mesociclos hasta llegar al macrociclo, y no al revés, de armar un macrociclo que nos va a dar todo cuando no tenemos esa garantía de que esto se vaya a dar, de que esa secuencia que nos quebramos la cabeza para que sea lógica, pues no se vaya a poder cumplir porque no tenemos a personas que vivan en un huevo, que puedan tener, que sean esas ratas de laboratorio que podamos controlar en cada momento cada una de nuestras acciones y que van a estar a nuestra merced. Es por eso que debemos de aceptar esa situación, esa posibilidad, y por eso dar ese enfoque. Para una construcción de la planificación inductiva, yo partiría de construir dos elementos, porque no quiero caer en el entendido de que esto no debe tener pies ni cabeza. Sí debe de existir pies, debe de tener una línea a la cual nosotros queremos llegar, y esto lo estableceríamos en un rango, que sería una competencia máxima y una competencia mínima, entendiendo esa competencia como ese nivel, ese dominio de esa habilidad, de ese gesto técnico, de ese conjunto de características que el deportista debe de adquirir al término de un periodo. ¿Por qué le ponemos un rango y un mínimo, máximo y un mínimo? Pues precisamente por lo que hablábamos en el modelo sobre el problema al establecer un diagnóstico, que no podemos creer que al establecer nuestro diagnóstico nosotros vamos a ser objetivos en su totalidad. Va a tener un grado de subjetividad y por eso debemos de estimar un rango de error en el cual, si fue nuestro pronóstico lo mejor posible, aspiraríamos a la competencia máxima, pero si contemplamos
Los efectos laterales, los comportamientos contraintuitivos, o sea, lo que no esperábamos del sistema, las resistencias del mismo, pues podemos aspirar al menos a llegar a una competencia mínima, no competición, que no se confunde el término, a una competencia, a un grado de habilidades, de dominios, de capacidades que van a poder adquirir como mínimo la persona al término de ese proceso de intervención. El proceso que yo considero pertinente debe ser de 3 meses para alcanzar estos rangos de una competencia, no irnos más allá de eso, porque entre más pase el tiempo, más difícil va a ser establecer un pronóstico por todo lo que está envuelto, por el número de variables que siempre se están moviendo, que se están combinando constantemente y que nos hacen todavía más difícil el generar este tipo de estrategias y que vayamos avanzando sobre eso. Para la construcción de estas competencias, manejo lo que es la taxonomía de Marzano. Cuando nosotros hacemos un objetivo, utilizamos normalmente la taxonomía de Bloom para decir que se quiere conseguir diferentes acciones. En esta, la taxonomía de Marzano maneja 6 niveles de dominio de procesos cognitivos, en las cuales desde el nivel 1 hasta el nivel 6, cada estructura mental va incrementando en su complejidad, desde niveles de recuperación hasta niveles de lo que le llama el self-system, que es manejar valores, el manejar conocimientos, principios en un contexto. Y es entonces que yo utilizaría mis competencias máximas, mi competencia máxima utilizando los dominios, pues que vayan hacia estos puntos más altos de la taxonomía, y las competencias mínimas, pues con los primeros niveles de la taxonomía de Marzano. Como son 6 niveles, no podríamos poner en el nivel 6 es el más alto y el 1 es el más bajo. No podríamos poner en una competencia máxima un término que se maneja en el nivel de dominio de la taxonomía de Marzano como un nivel 1 y en la competencia mínimo un nivel 6. Sería incoherente. Tenemos que manejar un nivel cognitivo alto para una competencia máxima y un nivel de estructuras mentales bajo para una competencia que vaya a ser mínima. Asimismo, el empleo de nuestras sesiones, de nuestros métodos, de nuestros microciclos, va a tener que hacer un análisis sobre nuestras intenciones. Cuando nosotros, ¿cuáles son nuestras intenciones? Entonces es que conformamos una competencia máxima y mínima. Nuestras intenciones, las intenciones del atleta, las intenciones del medio en el que nos encontramos, nos van a ayudar a conformar esta competencia. Esa competencia máxima y mínima nos van a generar una serie de acciones. Y estas acciones que van a ser los métodos, que van a ser el entrenamiento como tal, va a tener que ser llevado a cabo a través de un análisis de cada uno de los métodos a intervenir a través de que ese método pues puede tener comportamientos contraintuitivos, de que va a existir emergencias que van a tener efectos laterales y que van a tener resistencia al sistema. Dentro de sus emergencias tenemos la que les manejaba, que es la incertidumbre al estímulo, la que va a existir en todo momento cuando manejemos a un deportista, que no nos va a dar la garantía de que al utilizar un método, aunque aparezca en 20 artículos científicos que dio esos resultados, no olvidemos que esos artículos científicos y de que ese método fue manejado en un ambiente controlado y que el deportista no es manejado en un ambiente controlado, es manejado en un espacio que, aunque estuviera en el centro de alto rendimiento, pues es muy difícil que se pueda garantizar. Hablando de los efectos laterales, ¿no? Pensando a veces que al tener a un atleta concentrado y todo el tiempo va a tener un mejor rendimiento, pues un efecto lateral va a hacer que el chico va a terminar fastidiado de estar ahí todo el tiempo, de estar manejando puro entrenamiento, de no tener ambientes que lo vayan a enriquecer y que eso le pueda dar un descanso mental para seguir trabajando. Son efectos laterales que a veces si no se contemplan, ese es el problema. Cuando hacemos una planificación tradicional, un enfoque de una planificación tradicional, no estamos contemplando sus emergencias ni los efectos que se puedan dar en el sistema que queremos gobernar. Creemos que lo podemos controlar por el simple hecho de ponerle los métodos y no debe de ser así. Es por eso que lo vamos a ir manejando en esa perspectiva, en el enfoque inductivo. Y bueno, aquí viene ya lo que sería el ejemplo para la realización de una sesión. Partiríamos en la estructura en ir generando sesiones, ir generando a partir, claro, de un primer diagnóstico,
sabiendo que ese diagnóstico puede ser errado y que nos va a dar un rango máximo y un mínimo. Por eso tenemos nuestra competencia máxima y mínima. A partir de esa competencia máxima y mínima, de ese rango en el que yo quiero estar oscilando, trato de aspirar a llegar a lo máximo, pero si se dan estos elementos, los efectos laterales y los demás, debo de al menos alcanzar la competencia mínima. A partir de eso, yo voy haciendo la construcción de mis sesiones. Y es muy importante aquí en estas sesiones en las que yo pongo mis campos de preparación física, técnica, táctica, individual, colectiva, lo que yo vaya a desarrollar. Por un lado, poner el tiempo que se tendría programado en esa sesión, pero también debo de anotar el tiempo real, es decir, ya cuando terminó la sesión, cuánto fue aquello que sí realmente se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tú le planteaste 20 minutos de preparación técnica, 40 de táctica, y te diste cuenta que tenían tantas deficiencias en lo técnico que tenías que robarte 20 minutos más que ya no se pudieron utilizar en la táctica, o que lo físico, por problemas, tuviste que modificar ejercicios, o tuviste que bajar la carga porque no la aguantaban. Y lo que nos importa, en realidad, pues es el tiempo real de ejecución. Al final, vamos a tener un apartado que se va a llamar eventos inesperados, efectos laterales, comportamientos contraintuitivos o resistencias. Y en este vamos a poner qué es lo que se tuvo que modificar de la sesión de acuerdo a las circunstancias que se dieron en el momento, por nuestros deportistas, por el entorno, que hubo lluvia, no lo sé. Pero si eso influyó en la práctica, es importante anotarlo, porque entonces no se está llevando a cabo lo que nosotros queremos desarrollar. Perdón. ¿Qué es aquí a lo que le hago énfasis? A lo que pondríamos como elementos que se van a resaltar dentro de esta planificación, el tener ese tiempo real y el establecer qué factores fueron los que no permitieron que se desarrollaran a cabo las sesiones de entrenamiento de acuerdo a lo que teníamos plasmado. Incluso desde la primera sesión, seguro a cualquiera de ustedes les ha pasado que planifican una sola sesión y la sesión tiene que ser modificada, pero esas modificaciones nos van a llevar a cambios. Es un efecto mariposa, un pequeño cambio nos puede generar grandes modificaciones en nuestra estructura global. Y entonces, ¿para qué estamos cambiando cada sesión un macrociclo? Pues sería absurdo. Lo hacemos en el momento, pero entonces, ¿para qué hicimos el macrociclo? Para tener esa guía que se va a terminar rompiendo. A lo que tenemos que ser presentes es a la sensibilidad de lo que nos está mostrando el atleta en el día a día y sobre eso ir trabajando, el análisis de esos componentes. Y es así que al término del primer microciclo es que vamos a empezar a hacer el análisis de ese comportamiento. Vamos a anotar cuáles fueron esos componentes de la preparación física que se desarrollaron, cuánto tiempo nos tardó, qué eventos inesperados se presentaron a lo largo de las sesiones. Y este análisis del primer microciclo es el que nos va a ayudar a construir la siguiente sesión. No vayámonos más, porque todo esto puede ser modificado, pero ya tenemos lo hecho, lo que sí se pudo realizar. Ya sabemos que ya tiene una carga de trabajo de 60 minutos, de 100 minutos de resistencia aeróbica. Podemos seguir avanzando sobre esa estructura que nosotros a lo mejor elegimos una planificación tradicional. Podemos seguir con otro microciclo ordinario, podemos avanzar a otro de choque. Esto nos los va a decir la información que nos está vertiendo la sesión. No puedo decir nada más por secuencia que si ya di dos ordinarios, ahora viene uno de choque, porque así está establecido. Porque si a lo mejor los tiempos no dieron para que se pudiera cumplir con la sesión, pues voy a necesitar realizar otro ordinario o me voy a tener que ir a una recuperación porque los chicos están fatigados. Pero me lo da la información real, la que ya se realizó, la que me da ese análisis a avanzar, a pretender utilizar otro tipo a utilizar una estructura intermedia, a ponerle un nombre, un choque, una recuperación, un ordinario. Los vamos a utilizar. El modelo que quieran se va a utilizar, pero va a ir avanzando desde abajo hacia arriba. Y por último vamos a terminar con un mesociclo, que al término de 4 semanas, de 4 microciclos, de la temporalidad que se haya establecido de acuerdo al modelo de planificación que se esté utilizando, es que vamos a identificar nuevamente las cargas de trabajo que se realizaron, no el tiempo planificado, sino el real. Solamente vamos a plasmar el real porque es el que nos interesa para tomar nuestras acciones, nuestras decisiones. Y es aquí donde entran las estrategias dinámicas.
Y del término dinámico viene esta posibilidad de cambio, esta posibilidad de irnos moviendo, de que aunque nosotros en esa perspectiva clásica que nosotros pensábamos que teníamos que seguir un A, B, C y D, no podemos seguirlo porque los patrones que se presentaron de eventos inesperados nos están demostrando que necesitamos cambiar nuestras sesiones, nuestros microciclos, la orientación de nuestros microciclos hacia lo que nos están reflejando los atletas. Y es aquí donde vamos a encontrar patrones. Tenemos aquí patrones de comportamiento en las sesiones físicas, patrones de comportamiento que modificaron las sesiones técnicas, y entendiendo patrones como aquellos que se repitieron más de una vez. Si tenemos 3 sesiones o 2 sesiones que se tuvo que modificar la sesión técnica porque encontramos circunstancias que nos las modificaron, ahí es donde tenemos que anotarlo. Se modificó lo técnico, se modificó lo físico, no se pudo llevar a cabo. Y si no se pudo llevar a cabo, nos estamos alejando de nuestra competencia máxima. Porque la redacción de nuestra competencia máxima es lo ideal, lo que nosotros creemos que se puede conseguir si todo sale al pie de la letra, si nuestro deportista no nos genera ningún efecto lateral, si no hay resistencia al sistema, si todo está de manera utópica, es nuestra competencia máxima. Y entonces difícilmente vamos a encontrar algunos patrones que se vayan a generar y podemos seguir sobre la misma línea de la planificación inductiva. Pero cuando las circunstancias se movieron por todo nuestro entorno, por esta volatilidad y más en sociedades como la nuestra, como la latinoamericana, que tiene no tiene esta posibilidad de tener ese alto control, ese nivel de presupuesto para tener todo totalmente ordenado en cuestiones de pagos, de infraestructura, de entrenadores y de orden, pues tenemos que modificar. Es ahí donde empiezan a utilizarse las estrategias dinámicas, los cambios de sesiones, los cambios de microciclo, de orientación del microciclo, del mesociclo. Si venía un básico desarrollador, pues no vamos a manejar un básico estabilizador, un entrante, no lo sé. Tendrá que ver con esa circunstancia que nos está presentando el entorno para que nosotros digamos, vamos a moverlo o seguimos sobre la planificación inductiva. Sobre la estructuración de los mesociclos, pues nos manejamos sobre la perspectiva que maneja Navarro, que va de 4 a 6 semanas, de 30 a 40 días en el establecimiento. Por eso es importante el ir manejando que cada que termina un mesociclo es cuando podemos decidir si vamos a hacer un cambio o no de nuestro plan de trabajo o de nuestra idea hacia la que pretendemos llegar, de nuestra competencia máxima, si nos vamos alejando de la máxima y nos vamos hacia la mínima, porque tenemos pensado realizar una serie de acciones, pero por la capacidad de los atletas que fue mal pronosticada, tenemos que quitar algunos componentes, tenemos que modificar otros para que podamos llegar al menos a nuestra competencia mínima. Entonces, podemos estar haciendo ya nuestras evaluaciones a nivel mesociclo, en el que vamos, aquí por ejemplo, establecí como mi estructura de competencia máxima, estructura de acuerdo a la problemática de juego, las ofensivas, unas ofensivas de juego, y utiliza ofensivas free motion, pero aquí, entre la competencia máxima y la mínima, lo que podemos ver es, en diferencia, sí, una es el verbo dentro de la estructura que maneja Maxano, el nivel de complejidad al hablar de estructurar y de utilizar es un nivel cognoscitivo más bajo que el de estructurar, implica más procesos mentales. En segunda, tenemos mayores características que vamos a emplear en mi competencia máxima. Hablo de más ofensivas que se pueden dominar. Aquí ya solamente manejo 2. Eso quiere decir que en la competencia mínima estoy pensando que a lo mejor la capacidad de los jugadores no le da lo suficiente para que puedan dominar tantos sistemas ofensivos y tengo que pensar en al menos manejar una. Y por último, aquí le estoy poniendo una condicionante de alta intensidad, que eso también me implica un nivel de preparación física fuerte. Aquí ya no estoy metiendo ese nivel de intensidad y entonces me quitaría algunas competencias que yo tendría que desarrollar o métodos y tiempo de trabajo que le dedicaría a esa sesión. Al término de ese mesociclo, yo estaré realizando estas evaluaciones para identificar si puedo mantenerme sobre la competencia máxima o la mínima para ir vertiendo cada una de mis acciones. Y para tener más sensibilidad sobre este pronóstico, cada competencia
nos va a arrojar una serie de campos de conocimiento que también nosotros tenemos que desarrollar. Cuando yo les hablo de la estructura de acuerdo a la problemática de juego, situaciones ofensivas de free motion, screen continuity y rompimientos rápidos en situaciones de alta intensidad, los componentes o los campos de la preparación deportiva que al menos de manera implícita me está marcando y me está invitando a que yo desarrolle son campos técnico-tácticos, campos físico-condicionales y campos psicológicos. Son estos los que tengo que desarrollar y para tener un mejor control en ese sentido, pues sí desarrollar sus competencias disciplinares, una competencia a cada uno de estos campos. Entonces yo desarrollé aquí 3 competencias para el componente técnico-táctico. Usa principios técnico-tácticos en la ofensiva Free Motion, usa los principios técnico-tácticos de la ofensiva Screen Continuity y usa los principios técnicos-tácticos de los rompimientos rápidos para el desequilibrio al equipo contrario. Y para poder evaluar esto, pues yo utilizo una escala de apreciación como la manejé en esta, con un rango del 1 al 5, en el que utiliza los principios, la mejor forma es calificación 5 y en el menor rango en el nivel 1. Cada una con una escala de apreciación para poder evaluar estos aspectos técnico-tácticos. En lo físico, condicional, las competencias que desarrollaría sería el desarrollo del V2 Max, de la potencia de salto, de la agilidad y de la aceleración. Para poder medir cada uno de estos, utilizaría el Max Vertical, utilizaría el Test Kursnavet, utilizaría a lo mejor la prueba de T y algunos instrumentos, algunas valoraciones, o sea, tener información sí que me sea totalmente tangible para que yo pueda hacer mis intervenciones, pero sin creer que esto ya es a perpetuidad y que por eso puedo utilizar 6 meses de planificación solamente por una evaluación que hice en ese momento, entendiendo que la realidad siempre nos va a rebasar. Y por último, en el campo psicológico, demuestra los estados de ánimo que favorecen su rendimiento en partidos. Y para esto, pues utilizaría el test POMS, que es un cuestionario que permite conocer cómo se encuentra el atleta en su estado de ánimo antes de una competición y a través de eso ir valorando su rendimiento, si va con un buen rendimiento, compararlo con su estado de ánimo y cuál es el que es más adecuado para que él pueda darnos un rendimiento que sea acorde a sus necesidades. Por último, para llevar a cabo esta planificación inductiva y las estrategias dinámicas, debemos tener presentes que no debemos, aunque pudiera parecer que he estado tirando mucho al macrociclo, sí debemos entender cómo se hace el macrociclo, pero para no llevarlo a cabo. Es como este concepto a veces cuando se habla de los primeros auxilios, que vas a utilizar aprendes primeros auxilios esperando nunca utilizarlos. Cuando hablamos de que debemos de entender cómo se estructura un macrociclo, es pensando en que tenemos esa idea de cuál sería una secuencia lógica, pero ¿para qué anotarla si no tenemos una garantía? Por eso es importante tener una serie de bases que nos van a ayudar para que nosotros seamos capaces de decidir cuándo vamos a generar las estrategias dinámicas y cuándo no. Debemos tener una base fuerte de bases fisiológicas del cuerpo humano para ir entendiendo. A lo mejor nosotros queremos generar bases de fuerza máxima y hacemos un mesociclo de 4 semanas y no vemos cambios de fuerza máxima, pues es obvio, porque apenas están empezando a generar las adaptaciones necesarias. Pero si no tenemos esas bases fisiológicas y de adaptación en el cuerpo humano, vamos a estar haciendo cambios sin ton ni son, porque no entendemos esa parte. Bases metodológicas que tienen que ver con el empleo de los métodos, que cada uno de lo que nos ha arrojado diferentes autores en el entrenamiento deportivo nos dicen que es lo pertinente para trabajar. ¿Cuáles son los caminos para trabajar esos métodos, las rutas, los pasos a seguir para poderlo desarrollar? Si no entendemos esto, no podemos manejar una planificación inductiva porque no podemos jugar con esta información. Y por último, bases de la planificación, porque yo les digo, debemos de manejar un modelo y ustedes van a decidir cuál, una planificación de ATR, una planificación de bloques, una planificación inversa, la que se quiera manejar una tradicional, y hay que entender cuáles son las propuestas en la base de secuenciación que proponen esa planificación, las bases lógicas o las coherentes. Siempre van a ser coherentes, pero cuando nosotros analicemos la información que tenemos, lo real, lo que se realizó, nos permite aceptar que podemos darle esa coherencia. Y no porque solamente está plasmado así en el libro, porque así me lo marca la teoría, cuando
sabemos que la realidad muchas veces es otra y tenemos que aceptar esto. Pues bueno, no sé, espero que se haya podido entender la idea. Realmente traté de resumir gran parte de todo lo que manejo en el libro. Faltaron muchos conceptos y creo que sí es importante, siendo esta perspectiva o este enfoque algo nuevo, pues el poder analizar más de los conceptos que revisamos ahorita a mayor profundidad para poderlo entender mucho mejor. Pero por supuesto, acepto todos sus comentarios, críticas y preguntas. Estoy aquí al pendiente para cualquiera de todos ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kev. Muchas gracias a ti. Pues vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas, de tal suerte que si alguno de ustedes quiere hacer algún planteamiento o alguna pregunta, active su micrófono y por favor la pueda hacer directamente. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Ok. Tengo varias preguntas. Sí. Estoy estudiando fisioterapia y en esta parte creo que esta teoría, bueno, esta propuesta se me hace muy interesante. Platicabas que estuviste en Alemania, ¿no? Sí. Hay algo que esté manejando en cuestión de la readaptación, porque allá manejan mucho los readaptadores, ¿no? En cuestión de este tipo de propuesta que tú conoces, porque no sé si estés un poquito empapado, yo sé que el básquetbol es el deporte específico, ¿no? que manejas, pero en cuestión del fútbol ahorita hay una grave problemática en cuestión de muchos jugadores, ¿no? Que están teniendo muchas lesiones, en específico hay un jugador que es del Real Madrid, que se llama Eden Hazard, que va por su novena lesión en menos de un año, ¿no? Entonces aquí hay algo de la rehabilitación o de la readaptación en cuestión de ir en estos tiempos, porque normalmente se maneja con tiempos ya establecidos, ¿no? Como tú lo decías, se maneja en cuestión de ya los 6 meses. Yo ya tengo que estar en el rango del movimiento en cuestión de los 100 grados, ¿no? En cuestión de esa capacidad de fuerza, yo ya tengo que estar en mi fuerza de resistencia. Pero se me hace muy interesante esta propuesta en el marco de la fisioterapia y de la readaptación, porque yo, o sea, siempre he tenido como esas dudas en la cabeza, ¿no? De una propuesta en cuestión de la readaptación, pero creo que con esto que nos comentaste, que me dejas con muchas respuestas, ¿no? ¿Conoces algo acerca de la readaptación en esos países Sí, vanguardistas? fíjate que, por ejemplo, lo que maneja España, nos comentaba uno de los médicos del Club de Sevilla, ellos trabajan mucho con la banda First Beat, pero principalmente con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no tiene que ver exactamente con la frecuencia cardíaca que ellos tienen a la hora del entrenamiento, sino con este rango que está oscilando la frecuencia cardíaca, porque aunque tú tengas 60 pulsaciones por minuto, no es que cada esté completamente sincronizado en cada tiempo, en cada intervalo, que durante esos 60 segundos, cada minuto, esas 60 pulsaciones, cada segundo va a ser una pulsación, sino que a veces puede ser una pulsación en un minuto y otra puede ser con otras centésimas más o otras menos. El rango de variabilidad de la frecuencia cardíaca, entre más alto sea, nos permite que la persona darle una lectura de que tiene un mejor nivel de recuperación. Entre más estable sea esta variabilidad, nos está hablando de niveles de fatiga. Lo que nos habla este doctor es que él, sesión a sesión, le entrega el reporte al entrenador de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que tuvieron los atletas el día anterior, o más bien a ese día, para decir, estos atletas se encuentran fatigados, estos se encuentran en un nivel de recuperación adecuado, usted ya sabe cómo manejarlo, ¿no? Ya a esa interpretación del entrenador, él va a manejar las cargas en el día a día, entendiendo esa información que le está dando en tiempo real de cómo se está recuperando la persona. Entonces es algo como de lo que han estado aplicando o de lo que yo te podría decir que es lo que manejan en el día a día, más allá de como lo que en teoría tendría que ser, ¿no? Sino con esa información tangible, esa real,
de qué es lo que te está expresando. Por eso tener una alta sensibilidad como entrenador para conocer qué es lo que te está mostrando tu atleta, más de lo que te dice el método, porque siempre el método, aunque te va a dar una guía, pues fue en una condición de laboratorio que no tenemos, y que el deporte no es así. Claro, porque creo que en este aspecto de la readaptación nos estamos enfocando mucho o se enfocan mucho en cuestión de lograr, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Ya tengo mi competencia, pero dejan a un lado el entorno en el cual está, ¿no? La parte psicológica del deportista, de que ya es su quinta lesión o su octava lesión. Entonces, esta parte yo siento que sí, sí, sí es importante y la verdad es que me gustó. Gracias. Se te cortó ahí un poquito al final, pero sí, 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 muchas gracias ahí por el comentario. Muy bien, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo, buenas tardes. Entiendo la parte de que no podemos pretender que a lo mejor lo que planeamos sea exactamente igual y sigue ese mismo proceso sin absolutamente ninguna modificación, pues porque no somos máquinas, ¿no? Entiendo también la parte de la individualización, de que cada atleta es distinto. Lo que creo que no logro aterrizar muy bien es la parte de que, bueno, esto de que un plan de entrenamiento es real en la medida que pueda ser controlado. Entonces, usted comenta la parte de que un test, pues no, vaya, yo lo estoy entendiendo así, de que un test no tiene pues mucha fundamentación porque fácilmente se modifica la situación y no me va a dar exactamente lo que el atleta es, sino pues, se da interpretaciones, ¿no? Entonces ahí como que ya no sé, no logro como conectar bien esa parte. No sé si me puede ayudar. Sí, nuestra guía, como les comentaba, parte desde los diagnósticos que nosotros establecemos. Eso es parte como común, ¿no? De lo que se maneja desde una planificación o un enfoque de la planificación tradicional y este enfoque. Lo que varía es esa temporalidad y lo que vamos a hacer a partir de ese diagnóstico. Nuestro diagnóstico, muchas veces hasta incluso el test que estemos empleando pudiera ser erróneo a la circunstancia que nosotros de lo que realmente queremos evaluar. Y por otro lado, aunque sea correcto el test, a veces las circunstancias, el momento, no nos va a decir exactamente el nivel del atleta. Muchos aspectos pueden hacer que eso lo varíen. Entonces, nos está dando una parte de la realidad. Con esa parte de la realidad, nosotros empezamos a avanzar. Lo que no hacemos, o lo que yo comento, lo que no podemos hacer es que con esa parte de la realidad ya construir todo el mundo, porque es una realidad sesgada. No podemos escapar de eso, que es una información que nos está dando un instrumento, una batería, pero no es toda la verdad. Y al hacer un macrociclo, yo pienso que es como si ya tuviéramos la verdad absoluta y a partir de eso nos desarrollamos. Tenemos una secuencia sobre un modelo de planificación, pero la iremos llevando a cabo. No hago el paso B, C y D mientras no haya concluido el A. Yo sé que sigue el B, pero hasta que terminen el A, empiezo a redactar el B. Y antes no. No sé si te Ok, quedaría un poquito más sí, claro. supongo que igual sería como, ah, es que para mí es un concepto nuevo, entonces supongo que sería más como analizarlo, pero gracias. Sí, Yo entiendo, bueno, también añadiendo un poquito a lo de Edith, creo que el trabajo multidisciplinario aquí es súper importante, ¿no? Porque como entrenadores, lo que, como que lo que nos quieres transmitir es que creemos tener el control de todo, ¿no? Y hay cosas que a veces se nos van de las manos y creo que la parte del equipo multidisciplinario te ayuda, como dicen, ¿no? A reducir el fracaso para que nosotros podamos obtener, ¿no? Ese fin que queremos llegar. así es. Sí, entre más instrumentos, entre un cuerpo multidisciplinario sea más vasto y más competente, ese sesgo se va a reducir. Sin embargo, va a estar ahí y tenemos que estar presentes con ello, en que por eso los sistemas, cuando se estudian los sistemas en general, les hablaba de esos términos de saber que tienen efectos laterales contraintuitivos. Ahora que lo que pasa con la pandemia, ¿no? Critican mucho algunas estrategias o acciones
No lo sé si dentro de esas estrategias fueron contemplados los efectos laterales o los comportamientos contraintuitivos que puede tener el sistema, la sociedad, pero es que es así. Uno puede generar una serie de acciones esperando que el sistema se comporte de una forma y resulta que nos mueve totalmente contrario. Es uno de los errores cuando, si no lo contemplamos, debemos tomarlo en cuenta y por esto pensar en un rango en el que debemos de oscilar, al que aspiramos a que podamos llegar con nuestras acciones. No siempre vamos a llegar a ese tope máximo, pero sí en un rango podemos estar manejándonos. Bien, ¿alguien más tendrá alguna pregunta? Profe, bueno, buenas tardes. Yo, a ver, deje ver cómo se lo digo. Entiendo que en torno a toda la exposición o la conferencia se habla de que hay muchas variables que no podemos controlar y que hablamos de incertidumbre y que el ser humano y el deporte es un sistema abierto. Pero, por ejemplo, en el caso de la planificación contemporánea no se habla de esa flexibilidad en la cual tú puedes reestructurar, o no se debería de pensar así, que tú puedes reestructurar lo que tú planteaste para tenerlo y esa es una guía para hacerlo. No digo que estoy en desacuerdo con lo que usted plantea, lo que usted plantea me agrada y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque te habla, o bueno, yo lo entendería más como desde una parte integral y un poco más humanista, entendiendo que el ser humano es cambiante y que hay muchos factores que lo, lo afectan, ¿no? Y afectan su rendimiento. Pero entonces, debemos entender solo la parte del macrociclo y ir estructurando micro con micro y con eso ir desarrollando, planteándonos en base a ese control, test o lo que quisimos buscar y de ahí plantear dijo competencia máxima y competencia mínima, pero esa parte de la competencia máxima y mínima, ¿cómo planteo cuál es o hasta dónde es? O sea, no sé, hago tal test y me sale un resultado. De ahí, ¿cómo sé dónde es esa parte máxima y dónde sé cuál es esa parte mínima? O se vuelve un pronóstico que al cabo de ese meso que va a pasar, voy a ver si me acerqué o no me acerqué y sería con respecto a la experiencia, la observación y conocimiento de mi atleta. Sí, cuando tú estableces tu diagnóstico, pensando, pensando que hiciste un buen diagnóstico, que el atleta realmente, la información que te dio es muy cercana a la realidad, es que tú estableces tu primer competencia, la máxima. Dices, como yo sé que él tiene cierto nivel, tiene estas características, estas habilidades, este nivel de experiencia, un diagnóstico completo, yo creo que con base en esa información, él puede alcanzar este nivel de habilidades al término de 3 meses. Sin embargo, si estoy errado en esto o si a lo mejor el atleta no comprende en su totalidad estas habilidades que yo le busco transmitir, si por alguna circunstancia no puede tener la constancia que yo esperaría, vamos, y empiezan a entrar el análisis de estos efectos laterales y contraintuitivos, es ahí donde digo, bueno, al menos lo mínimo a lo que se puede aspirar pensando en los inconvenientes, en los efectos laterales, es llegar a una competencia mínima, a un rango mínimo de desarrollo. Sería a partir de eso. Lo máximo como lo ideal, pensando que tu diagnóstico fue el perfecto. Y lo mínimo con todos los contratiempos que se pudieran venir, pensando en los métodos que tú vas a poner. Que si tú vas a poner métodos de fuerza máxima, que si tú vas a poner pliometría, piensa que a lo mejor ese método de pliometría con el deportista no vaya a tener el suficiente nivel de fuerza y tengas que adaptarlo, tengas que modificar las cargas de intensidad y ya no puedas llegar a esa capacidad que tú pretendías desarrollar. Entonces vámonos al mínimo, si existieran esos contratiempos, ¿hasta dónde podrías aspirar? Pensando en el sujeto. La otra, sí, es cierto eso que comentas. Incluso Mestre Sancho, cuando habla de la planificación, dice que la planificación tiene que ser flexible. Todos hablan de una flexibilidad. Sin embargo, yo no veo como tal que, por decir flexibilidad, ya en sus procesos de intervención
esté tan presente. Es por eso como que lo marco, lo resalto en la forma de intervención, en pensar de manera inductiva de esa particularidad, de esa construcción, desde abajo hacia arriba, de lo particular a lo general. Y para mí ahí me parece que sí entra esa flexibilidad, porque estamos en el paso a paso en la construcción para darnos esa escala global. Los otros dicen que tienen que ser flexible, pero no lo veo como tal esas acciones que lo van a hacer flexible directamente. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Bien, ¿habrá algún otro comentario más? ¿Alguna otra pregunta? Profesor Oscar. Pues muy interesante. Yo sí quisiera preguntarte que cuando hablamos de la caracterización del deporte, estamos hablando de aquellos deportes donde reina la incertidumbre, la aleatoriedad y elementos que tienen que ser considerados para atenderlos, para planificarlos. Pero, por ejemplo, en los deportes de condiciones estandarizadas, ¿cómo podríamos nosotros manejar ese enfoque intuitivo? Si realmente también nos manejamos en el manejo de la intuición o en el manejo de inferencias al esperar respuestas adaptativas que se van recreando y se van replanteando. ¿A qué voy? Cuando nosotros esperamos ese cúmulo de respuestas adaptativas en un deportista, no las esperamos de una estructura pequeñita enseguida, sino que tienen que estar bien consolidadas con una serie de estímulos. Entonces, entiendo la idea de buscar elementos de estructuración más pequeños que te vayan informando, pero en el caso de, vamos a suponer, de cargas concentradas, de cargas que implican una organización de estímulos contiguos para conseguir efectos más definidos, ¿dónde entraría ahí? ¿Cómo se podría, concebir con este enfoque? Si nosotros evaluamos en 8 días el intento de desarrollo hipertrófico muscular, pues estaríamos quizá no respondiendo a esas características biológicas de trabajo. No sé. Sí, precisamente por eso en la parte final hablaba de ese alto conocimiento que deberá tener el entrenador, tanto de las bases adaptativas, fisiológicas y de planificación, porque pienso que en principio sí, el estudiante debe de entender y de conocer esa estructura del macrociclo y cómo se tendría que llevar a cabo esos bloques, cómo tendría que hacerse esa secuenciación. Y ese entendido en su cabeza tiene que estar, pero en el momento de que él empieza a estructurar su trabajo, solamente debe de marcar el primer paso. ¿Cuál sería la primer fase? Pero no pensar en la segunda hasta que la información que me está arrojando el sujeto me permite pensar que ya puedo establecer una segunda fase. Pero él sabe qué es lo que se hace en esa segunda fase, qué es lo que corresponde, cuáles son las acciones a desarrollar y las características de la carga, pero solamente las va a plasmar y las va a utilizar cuando tiene la garantía de que esa primera fase se pudo cumplir porque el atleta respondió adecuadamente a los procesos de intervención que nosotros le dimos. Si ese proceso, si esa metodología no correspondió con lo que nosotros esperábamos, vamos a tener que modificarlo. Y esa segunda fase no se va a poder llevar a cabo. Ese segundo bloque no va a poder ser como nosotros esperábamos, pues porque el atleta nos lo está diciendo y es ahí donde tendría que cambiar el entrenador y no ser como tan necio en establecer y decir, bueno, es que tiene que venir la fase 2, pero no puede venir esa
si tú estás viendo que tu atleta no te está respondiendo, entonces tenemos que alargarlo. Él debe tener ese conocimiento de que ahí está, sabe su secuencia, por eso ese alto conocimiento en metodología de lo que él vaya a emplear y de planificación, pero no se aventura a adelantarse hasta que no tiene la información real de qué es lo que realizó su atleta. No sé si por ahí respondí su pregunta, profe. Y también he entendido que igual desde mi formación como en deportes de conjunto, entiendo que es más estos grados de incertidumbre en los deportes de oposición. Es a veces un poco más factible llevar a cabo esto en los deportes individuales. Sin embargo, creo que también se puede llevar esta perspectiva pensando que aunque sean deportes individuales, no se pierde esa premisa de que el ser humano sigue siendo abierto y no podríamos adelantarnos hasta ver qué es lo que ha desarrollado, sabiendo que si tendrá que tardarse 6 semanas o el tiempo que tenga que tardarse, 8 semanas, pero de algo que nosotros ya vimos que pudo desarrollar, confeccionar lo siguiente, la siguiente fase. Gracias, Kev. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Igual yo me estaba también como reflexionando un poco con lo que nos comentas, y me surgen dos aspectos que, a manera de duda, ¿no? Un poco como que conocer entonces el grado de, ¿cómo llamarlo? Improvisación que pueda establecer el entrenador en este diseño de ir construyendo, digamos que en el corto plazo. ¿Qué tan válido o hasta dónde sería conveniente ese grado de improvisación? Y por otra parte, recién de lo que acabas de comentar, enfocándolo a los deportes de conjunto, es posible que a lo mejor alguno de tus atletas no cumpla con el objetivo y que tengas que replantear. Pero ¿qué pasa con el colectivo? O sea, ¿qué pasa con los que sí cumplen? ¿Qué pasa con los que sí necesitan avanzar? Y habrá que hacer ajustes y eso me parece que en cualquier modelo de planificación que se establezca, pues vamos a tener esos inconvenientes que se van a presentar producto de un incumplimiento de un atleta, de una lesión, de muchos factores como los que has estado señalando en esta charla, que son propios del deporte, pero que sin embargo eso no quiere decir que eso va a permear en todo el colectivo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería la visión estratégica que se propone en este modelo o en esta forma de llevar la planificación? Sí, yo creo que pensando en esa parte de atletas que de pronto no vayan a poder seguir la línea del resto del equipo, de la misma forma hacemos nuestra confección de la competencia máxima, pensando que si todos los atletas respondieran adecuadamente a los estímulos que estamos presentando, ellos van a responder en buena forma y creamos esa competencia con ese rango, perdón, con ese nivel, con ese tope. Y con esos atletas, con esos deportistas o con esos inconvenientes, porque aunque sea uno, al ser el deporte de conjunto, ese deportista que empiece a fallar en sus capacidades condicionales, en su visión técnica, táctica, en los aspectos que no pueda desenvolverse adecuadamente, sí van a afectar al colectivo y van a afectar el objetivo global, la competencia global. Y en ese sentido es que confeccionaríamos o bajaríamos nuestro rango pensando en esas posibilidades de que algunos deportistas, que algunos tengan más nivel, otros tengan menos nivel, que algunos no puedan responder de la misma forma o avanzar tal como nosotros quisiéramos, tendríamos que plantear nuestro rango mínimo pensando en esos inconvenientes de aquellos que aunque sean individuales, o sea, aunque sea solamente uno o dos,
pues en el conjunto sí nos van a afectar el funcionamiento grupal, porque incluso aunque jueguen a veces 3 minutos, esa banca, ese jugador que te va a entrar 2 minutos en un momento importante, sí te puede afectar. Y hacia allá estaríamos confeccionando entonces ese rango mínimo de competencia que esperamos de la persona, del equipo en conjunto, perdón, no de la persona, sino de las interrelaciones que se estén produciendo entre los diferentes niveles de los deportistas. Y en la máxima, pues lo ideal, de que todos sí respondieron y que tuviste las mejores estrategias y los mejores métodos para que ellos asimilaran tanto la información como el desarrollo de sus capacidades. Y en el rango mínimo, pues esos inconvenientes que estabas comentando. Y ¿hasta qué grado jugar en el grado de improvisación? También yo pensaría nuevamente en esta base de que yo no le recomendaría esta planificación a alguien que todavía no domina lo que se refiere a entender cómo se planifica, cómo se estructura un macrociclo, un mesociclo, qué secuencias llevan, que no tenga bases de aspectos fisiológicos, de los tiempos necesarios de adaptación, de los métodos que se van a trabajar. Si eso no lo puedes conocer, no puedes improvisar, porque la improvisación, para que pueda funcionar, requiere un nivel de conocimiento, para que sepas hasta qué rango sí y hasta qué rango puedes estar jugando, en qué momento cambias de decisión, porque ya tienes ese bagaje de conocimientos que te permiten establecer un juicio que va a ser más certero hacia donde vamos. Pero si tenemos lagunas por aquí, lagunas por acá y luego queremos improvisar, pues ahí sí termina siendo ya un entrenamiento que no va a tener ni rumbo, ni un objetivo claro, y que nada más se está moviendo pues como que a lo que ve, sin tener un análisis profundo de lo que está realmente presenciando el entrenador. Correcto. Pues bien, pues muchísimas gracias, Kep. Yo creo que ya por cuestiones de tiempo vamos a concluir con la sesión del día de hoy, agradeciéndote pues de manera profunda el hecho de haber participado en estas sesiones que tenemos todos los martes. Y bueno, pues también a todos los alumnos que están conectados, a los profesores, que por ahí también veo al doctor Jorge Alcántara, que también está conectado. Agradecerte y bueno, pues comentarles que el próximo martes tenemos la participación de, déjenme ver cuál es la que sigue, creo si no mal recuerdo es de Arroyo Toledo, es por lo menos lo que estaríamos, lo que está planificado, sería la planificación inversa precisamente con Arroyo Toledo el próximo martes. Y bueno, pues ya estaremos enviando también al finalizar en el transcurso de la tarde la grabación del día de hoy por si alguien de ustedes quiere consultarlo o seguir aprendiendo al respecto. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde todos. Nuevamente gracias, Kep, y pues estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, saludos. Muchísimas gracias, Pedro. Y gracias a todos por estar presentes, por la invitación. Qué va.